como el tema nuestro y de todos los ponentes aquí, pues es el COVID, ¿no? Pues hoy vamos a hablar sobre la rehabilitación respiratoria y cardiovascular post-COVID. ¿Cuáles son los antecedentes de esta enfermedad? Hay que recordar un poquito, ¿no? Que este SARS-CoV-2 pues, es un nuevo coronavirus que se identificó como la causa de la enfermedad por coronavirus en el 2019, ¿sí? Que comenzó en Wuhan, en la República Popular China, a fines del 2019 y se ha diseminado por todo el mundo, provocando una pandemia. La Organización Mundial de la Salud conoció de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre del 2019. En el Ecuador, en febrero, se confirmó el primer caso de coronavirus y el 11 de marzo se declara el estado de emergencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. Las estadísticas que nos dicen en el Ecuador, 498.728 son casos confirmados con pruebas de PCR y personas fallecidas 32.092 confirmados de casos COVID 2019. ¿Qué es la COVID-19? Pues es una enfermedad respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2, un nuevo coronavirus estrechamente relacionado con el SARS-CoV. El virus se transmite de persona a persona. Estas pueden ser sintomáticas como pueden ser asintomáticas a través del contacto cercano por medio de gotitas respiratorias. La transmisión también puede ocurrir a través de aerosoles. Toda esta información nosotros ya la hemos asimilado, ¿verdad? Aprendimos lo que es el distanciamiento físico, aprendimos a utilizar las mascarillas, aprendimos a utilizar las gafas, los protectores de la cara. Bueno, aprendimos a protegernos de muchas formas, de muchas maneras que antes ni siquiera se nos hubiera ocurrido. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Pueden ser fiebre o escalofríos, tos, falta de aire, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolores musculares o corporales, mareos o fatiga, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, pérdida del olfato o del gusto, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o anorexia, confusión o alteración de la conciencia. También sarpullido. ¿Qué nos dice la comunidad científica? ¿Qué han escrito, qué han investigado durante este tiempo, desde diciembre del 2019 hasta ahora? Se han realizado ya muchas investigaciones al respecto. Tenemos un panorama un tanto más claro también. Y vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿sí?, sobre la enfermedad y sus secuelas. En este artículo, el nuevo coronavirus y la pandemia del COVID-19, factores de riesgo para la gravedad de la enfermedad y la mortalidad. En esta escritura científica, pues nos dice que la presencia de enfermedad coexiste, ¿sí?, y es más común en pacientes con enfermedad grave que incluye enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, hipertensión y cáncer.
Fíjense ustedes que todos estos factores influyen, ¿sí?, en la gravedad del COVID-19. Una persona que presente algún factor de riesgo cardiovascular, como es la diabetes, pues tendrá más gravedad en su enfermedad. Su respuesta a la recuperación será un poco más difícil, ¿sí? Hay pacientes que han logrado salir, pero hay pacientes que han presentado este tipo de factores de riesgo, pues que no lo han logrado. Entre estos factores de riesgo, la hipertensión también se convierte en un factor que va a producir, ¿sí?, mayor gravedad en el COVID-19. Aquí tenemos otro artículo, secuelas de la COVID-19, un análisis por especialidades. En este artículo, pues, intervinieron muchos médicos de diferentes especialidades para ver, para analizar, mejor dicho, en su atención a pacientes, cuáles fueron las consecuencias en cada especialidad. Entonces aquí tenemos primero la afectación muscular, ¿sí? Estos pacientes, por haberse encontrado en hospitalización, en UCI, a lo mejor con un ventilador mecánico, son personas que por el hecho de haber estado en reposo tantos días, eh, presentan una atrofia muscular, debilidad muscular. Son personas que al salir ya de UCI, pues tal es su debilidad muscular que caminar para ellos simples pasos se convierte en un ejercicio intenso. Entonces, en esta afectación muscular eh, también se produce la disnea, y precisamente el esfuerzo que haga la persona para dar unos pasos le va a producir fatiga, le va a dar esta sensación de dificultad respiratoria. Luego tenemos la afectación neurológica. Ustedes ya escucharon a la doctora Reales que en la afectación neurológica, pues aparte de la pérdida del olfato, del gusto, pues también habían otras afectaciones como la meningitis. En pocos pacientes también se ha observado la presencia de Guillain-Barré. Estas afectaciones neurológicas, pues se producen porque están afectando al sistema nervioso central. También hay secuelas cutáneas. Nos decía el artículo que estas manifestaciones en la piel no son constantes, pero están presentes en algunos pacientes y son de diferente gravedad e intensidad. La huella cardiológica, pues en algunos estudios que yo estuve también leyendo e investigando, hay afectación en la parte cardiológica. Y pues esto es lo que más ha preocupado en este ámbito, ¿sí?, de la COVID-19. Existen pacientes que han presentado miocarditis, ¿sí?, otros incluso la muerte súbita. También en esta fase, algunos pacientes que han presentado o que tienen enfermedad coronaria, pues se han
inestabilizado, se han agravado y también pues ha habido más pacientes con problemas como infarto agudo de miocardio, así como también las insuficiencias cardíacas descompensadas. Fíjense ustedes cómo este virus pues no afecta solamente a la parte respiratoria. También presenta tromboembolismo, pues tanto arteriales como venosos, y esto debido a que se produce una hiperinflamación que causa la COVID-19. También tenemos estrés postraumático, ¿sí? Escuché también en la conferencia de la doctora que muchos de los pacientes también tienen depresión, ¿verdad? Y es por el tiempo que han pasado hospitalizados, por el tiempo de aislamiento. ¿Sí? En otro artículo que dice, conoce las secuelas del coronavirus y qué es la COVID-19 persistente, ¿verdad? Que se ahora, pues también hay estos dos factores, secuelas post-COVID y también el COVID persistente. Dentro de las secuelas más frecuentes tenemos la fibrosis pulmonar. Y yo la he puesto en negrita a la fibrosis pulmonar porque en todos los artículos que yo estuve leyendo, una de las secuelas es la fibrosis pulmonar. Y esta fibrosis pulmonar es la que le va a provocar al paciente a lo largo del tiempo muchas complicaciones respiratorias y también cardíacas, porque recuerden ustedes que estamos eh, enlazados el sistema respiratorio con el sistema cardiovascular. Entonces, el momento que nuestro sistema respiratorio, nuestros pulmones empiezan a fallar, pues el corazón también empezará a, a fallar. Escuché yo en una conferencia asimismo que decía que cuando los pulmones sufren, el corazón llora. Entonces, fíjense ustedes que esta fibrosis pulmonar nos va a dar muchas complicaciones, alteraciones cardíacas y renales. Hablamos ya anteriormente de las alteraciones cardíacas, que estas se producen por la inflamación producida por el COVID-19. En las alteraciones renales, los pacientes presentan insuficiencia renal. También presenta dificultad para respirar, cansancio, deterioro de la memoria, ansiedad, insomnio, depresión, ¿sí? También tenemos en la parte neurológica encefalitis aguda, ¿sí? Y esta, hay que aclarar aquí que la dificultad para respirar y el cansancio que se produce, ¿sí? Esta influye en la afectación de la fuerza muscular y motora. En otro artículo científico que dice secuelas de la infección por SARS-CoV-2, un problema que debe ser afrontado, nos dice que el cuadro clínico de infección por SARS-CoV-2 es bastante estereotípico y se caracteriza principalmente por fiebre y síntomas respiratorios con disnea
e infiltrados pulmonares en los casos más graves. La gravedad de los síntomas presentados en el síndrome de inmovilización por hospitalización prolongada, la hipoxemia persistente, los trastornos cardiovasculares y hemostáticos, la edad habitualmente avanzada de los pacientes y la coexistencia de patologías crónicas en los casos más graves podrían justificar la persistencia de síntomas o aparición de secuelas físicas, cognitivas o psíquicas en los pacientes atendidos por infección por COVID-19, una vez superado el cuadro infeccioso. No obstante, en este momento existe escasa evidencia de su relevancia a largo plazo. Fíjense ustedes, los pacientes de mayor edad, los pacientes que tienen comorbilidades son los pacientes que presentan mayores secuelas. Y este síndrome de inmovilización por hospitalización prolongada es el que va a llevarle al paciente mucho tiempo para su recuperación. Una inmovilización de una semana, ¿sí? El paciente ya ha perdido masa muscular en tan solo una semana. Si este paciente permanece más tiempo, que es el caso de los pacientes COVID, pues este síndrome de inmovilización por hospitalización prolongada pues, va a traernos mayores complicaciones. Entonces, la conclusión, la COVID-19 causa importantes disfunciones respiratorias, físicas y psicológicas a corto y largo plazo. Vamos a hablar ahora de fisioterapia respiratoria versus fisioterapeuta respiratorio. Me pareció a mí muy importante abordar este tema. ¿Por qué razón? Pues fíjense ustedes que antes de que se presente esta pandemia, la fisioterapia respiratoria estaba considerada en ciertos hospitales, en ciertas áreas, no tenía la importancia, no tenía la relevancia que ahora tiene la fisioterapia respiratoria. En mi experiencia profesional, en mi hospital, pues allí sí se daba importancia a la fisioterapia respiratoria, tanto en pacientes hospitalizados como ambulatoriamente. ¿Por qué? Porque la fisioterapia respiratoria en un paciente postquirúrgico previene las complicaciones respiratorias. Entonces, yo recuerdo que los médicos me decían, si ese paciente se complica, es tu culpa, me decía. Es porque le daban importancia a la fisioterapia respiratoria, ¿sí? Pero en la gran mayoría no es así. No se daba la importancia que tiene. Ahora, con esta enfermedad, ¿sí? La fisioterapia respiratoria ha tomado una importancia. El fisioterapeuta respiratorio ha tomado importancia. Entonces, es un punto a tratar importantísimo para que nosotros veamos que nuestra rama, ¿sí?, es parte del equipo de salud. Somos parte de un equipo, ¿sí?, multidisciplinario. Entonces, ¿qué pasó? Si bien el COVID-19 desafió al sistema de atención en salud, destacó la necesidad que los fisioterapeutas estén capacitados y preparados
para responder a tal emergencia. Claro, en el mundo entero no estábamos preparados para responder a tal emergencia, ¿verdad? Estábamos al inicio sin saber cómo tratar esta enfermedad. Cuando recién empezamos la pandemia, los tratamientos pues estaban a la deriva, probando qué es lo que le va bien al paciente, qué es lo que le mejora al paciente. Si ustedes recordarán que, bueno, apareció ahí hasta el dióxido de cloro y bueno, tantas cosas que surgieron con esa incógnita. ¿Cómo tratamos a esta enfermedad? ¿Verdad? Entonces, en este sentido, ¿sí? El fisioterapeuta ha demostrado la importancia de estar actualizado, capacitado y calificado en las habilidades, ¿sí?, relacionadas con las estrategias para tratar, ¿sí?, y controlar, coadyuvando o ayudando, interviniendo, ¿sí?, en el equipo de salud. El fisioterapeuta respiratorio, pues como parte, ¿sí?, del equipo multidisciplinario, va a ayudar a minimizar las complicaciones, las secuelas que pueda dejar esta enfermedad. Y únicamente no en el área de hospitalización. El paciente ya sale de UCI, ya sale de hospitalización, se va a su casa, ahora es un paciente ambulatorio, igual sigue necesitando fisioterapia respiratoria, fisioterapia osteomuscular, igual el paciente necesita la atención especializada para su recuperación. Entonces, no queda ahí el trabajo del fisioterapeuta. ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación respiratoria? Facilitar la eliminación de secreciones traqueobronquiales por medio de técnicas de higiene bronquial. Disminuir la resistencia de la vía aérea, es decir, volverla más permeable. Aumentar la tolerancia al ejercicio. Fíjense ustedes, si nosotros aumentamos la tolerancia al ejercicio a nuestro paciente, pues este será capaz de hacer cada vez más actividad. Mejorar el intercambio gaseoso, mejorar la calidad de vida del paciente, reducir el trabajo respiratorio. Miren ustedes todos estos objetivos que se deben conseguir con el paciente. Los pacientes con COVID-19 experimentan un desacondicionamiento físico, presentan disnea secundaria al ejercicio y disminución del trofismo muscular. Entonces, estos pacientes son candidatos para realizar una rehabilitación pulmonar. En cuanto a la correlación entre disnea y el impacto de calidad de vida, ¿sí?, en un artículo científico también
se comprobó su nivel de dependencia, indicando que mientras aumenta el grado de disnea, sea esta moderada, severa o muy severa, el impacto de calidad de vida también aumenta, alto y muy alto, repercutiendo en el desarrollo de las actividades en la vida diaria. Fíjense ustedes, las actividades de la vida diaria, ¿cuáles son? Lo que hacemos cada día en casa: levantarnos, desayunar, ducharnos, eh, arreglar la casa, barrer. Son las actividades de la vida diaria, ¿no es cierto? Y si mi calidad de vida se ve afectada, no puedo hacer las cosas de casa, no puedo hacer ejercicio, la nutrición está también afectada, no puedo trabajar, mi economía se afecta, ¿verdad? Las relaciones sociales, la interacción social también se ve afectada. La calidad de vida, ¿sí?, de estos pacientes va disminuyendo. Y finalmente, si esto no se logra mejorar, pues será un paciente que va a permanecer aislado, ¿sí? Porque esta disnea no le va a permitir al paciente ir a una reunión social, no le va a permitir a este paciente ir a su trabajo tranquilamente. A lo mejor le toque cambiarse de trabajo a uno más simple, a uno más sencillo, que no le requiera mucho gasto de energía, ¿sí? La calidad de vida es importantísimo para las personas, para todas las personas. ¿Qué pruebas se deben hacer, ¿sí?, antes de iniciar una rehabilitación respiratoria? Podemos hacer una espirometría, ¿sí?, para valorar la función pulmonar, los volúmenes pulmonares. Por medio de una espirometría nosotros podemos saber si es que el paciente tiene algún defecto obstructivo o si tiene algún defecto restrictivo, ¿sí? Esto me da a mí ya la pauta para poder planificar la intervención. Debo saber yo qué patologías eh, tienen un origen, una fisiopatología restrictiva u obstructiva. La fibrosis pulmonar, ¿sí?, es de fisiopatología restrictiva. ¿Se acuerdan que yo les puse en negrita? Porque esa es una secuela muy importante en los pacientes COVID. También tenemos la caminata de 6 minutos, que es cronometrada, la ergoespirometría o la prueba de esfuerzo, también es importante, también nos da la pauta, ¿sí?, del consumo de oxígeno del paciente, de su frecuencia cardíaca, cómo está la respuesta de este paciente al ejercicio. También tenemos la escala de estado funcional post-COVID-19. Y esto yo me encontré en un artículo científico que también se están haciendo estas pruebas a los pacientes COVID, ¿sí?, para saber cómo se encuentran sus capacidades funcionales. Leí en otro artículo que también se están llevando a cabo pruebas de calidad de vida, ¿sí? Justamente porque esto nos da a nosotros la idea de cómo se encuentra este paciente. Esta prueba PCFS se utiliza para rastrear el estado funcional del paciente a largo
a largo plazo, a lo largo del tiempo. También se está utilizando con fines de investigación. Y en este artículo científico, pues nos dice que esta prueba es muy útil para los fisioterapeutas respiratorios, justamente porque aborda los niveles de funcionalidad. Y como vemos, nosotros, como ya lo sabemos, los pacientes están presentando limitaciones funcionales. También tenemos las pruebas de PIMAX y PEMAX, que son las pruebas de inspiración máxima y las pruebas de expiración máxima, que es para valorar la función muscular, tanto de los músculos inspiratorios, así como también de los músculos expiratorios. Y ahora nos quedamos pensando, después de todo esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a intervenir en los pacientes COVID? Bueno, ha sido una larga también investigación, lectura científica al respecto. A ver, ¿qué es lo que se está haciendo, ¿sí?, en otros países? ¿Qué es lo que están aplicando? ¿Qué tratamientos, qué técnicas les están proporcionando a los pacientes COVID? Pero, Bueno, tenemos ejercicios para restablecer el patrón respiratorio. Debemos hacer ejercicios para restablecer el patrón respiratorio. Debemos hacer ejercicios para restablecer el volumen pulmonar. Debemos recuperar la funcionalidad fisiológica del diafragma. Debemos nosotros aplicar también técnicas de drenaje de secreciones bronquiales en el caso de que el paciente tuviera secreciones. Debemos realizar ejercicios de expansión torácica, ejercicios de presión positiva expiratoria. Podemos utilizar también el inspirómetro incentivo volumétrico. Y debemos hacer ejercicios físicos para readaptación a las actividades de la vida diaria. Miren ustedes. Ahora, en cada uno de ellos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué técnicas de fisioterapia respiratoria vamos a utilizar? Bueno, esto es tomado de un manual del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. ¿Sí? ¿Qué ejercicios hacemos? Para restablecer el patrón ventilatorio y el volumen pulmonar. Pues vamos a realizar la respiración con labios fruncidos. ¿Y por qué con labios fruncidos? Los pacientes con EPOC, generalmente, y los pacientes que sufren actualmente nuestros pacientes que tienen una disnea, para compensar, ¿sí?, su dificultad respiratoria, si ustedes se han fijado alguna vez, ellos siempre que inspiran, luego soplan, ¿sí? Es para compensar, porque al momento de realizar una expiración con labios fruncidos, se incrementa la presión. Entonces, ¿cómo debemos hacer nosotros este ejercicio que nos va a ayudar a mejorar la función pulmonar y el patrón ventilatorio, ¿verdad? El paciente debe inspirar
lentamente por la nariz, ¿sí? Tener un periodo de apnea de 2 o 3 segundos, si es que el paciente puede mantener ese periodo de apnea. Caso contrario, no le vamos a solicitar que haga el periodo de apnea, simplemente que inspire una inspiración lenta y profunda por la nariz y soplar igualmente lentamente por la boca, frunciendo los labios. Entonces sería esto. Sostengo, mantengo, ¿sí? Y luego soplo con labios fruncidos. Si no lo hace con labios fruncidos, el ejercicio no está bien realizado. Entonces, tomar en cuenta estos detallitos que son pequeños, pero importantísimos, ¿sí? Si el paciente inspira y luego hace esto, entonces no sirve el ejercicio. La instrucción tiene que ser bien clara al paciente, educar al paciente cómo debe realizar el ejercicio. Vamos a realizar también ejercicios diafragmáticos. ¿Y cuál es el objetivo de realizar los ejercicios diafragmáticos? En primer lugar, y antes de decir los objetivos, nosotros sabemos que el diafragma es el músculo principal, es el músculo productor de la fase inspiratoria, ¿verdad? Siendo este músculo diafragma el productor de la inspiración, pues necesitamos reeducar su patrón diafragmático. Durante el periodo de hospitalización, durante el periodo que el paciente pasó en la etapa aguda, ¿sí? El diafragma, pues, se debilitó, el diafragma perdió su patrón inspiratorio, su patrón fisiológico, y ahora nosotros tenemos que reeducar ese patrón. Estos ejercicios diafragmáticos se realizan generalmente en decúbito supino, pero si nosotros tenemos pacientes que están recuperándose, que ha perdido el patrón fisiológico diafragmático, si le ponemos nosotros en decúbito supino al paciente, el diafragma tendrá que vencer tanto el contenido abdominal, ¿sí?, para poder descender. Acuérdense ustedes que cuando nosotros inspiramos, ¿qué es el diafragma? Desciende, ¿no es cierto? Su cúpula desciende. Entonces, ¿qué debería hacer yo para favorecer la contracción del diafragma, la acción del diafragma? Hacer el ejercicio diafragmático en posición de bipedestación. ¿Para qué? Para que la acción del diafragma se vea favorecida por la fuerza de gravedad. Entonces, si mi paciente puede estar en posición de pie, voy a realizar los ejercicios diafragmáticos en bipedestación, inicialmente, ¿sí?, para favorecer su acción por efecto de la fuerza de gravedad. Se me hace más fácil y al paciente también el ejercicio. Luego pasaríamos a la posición sedente. Es decir, que una vez que el paciente ya aprendió, ¿sí?, cómo funciona, cuál es el patrón, ¿sí?, inspiro y el abdomen se protruye, ¿verdad? Y cuando expiro, ¿qué pasa? El abdomen se contrae, es decir, chupamos la pancita, se mete la pancita, ¿no es cierto? Cuando mi paciente ya aprendió muy bien esto, ¿sí?, cómo es este mecanismo, paso a hacerle el ejercicio en posición sedente.
¿Cuál es la parte importante aquí en la posición sedente? Que yo voy a poner ya una ligera resistencia. ¿Por qué? Porque al estar sentado, la flexión de las caderas, ¿sí?, ya le va a poner un poco de resistencia al diafragma para descender, ¿verdad? Y la tercera, ¿sí?, cuando yo quiero ya un poquito más de resistencia para este diafragma, voy a ejecutar el ejercicio en decúbito supino. Este ejercicio se realiza con una inspiración nasal, lenta, profunda, periodo de apnea y expiración lenta. ¿Sí? Recuerden que la expiración es más prolongada que la inspiración. ¿Sí? Entonces trabajo yo los ejercicios diafragmáticos en estas tres posiciones. Nuevamente, educar bien al paciente, ¿sí? Una forma, ¿sí?, de educar al paciente es colocar las manos en el abdomen y que el paciente sienta el movimiento de su abdomen y de sus manos, que se van hacia adelante y luego se van hacia atrás. Ese es el movimiento, es la armonía de la respiración. Luego, continuaríamos con ejercicios para promover la apertura de la vía aérea superior, para movilizar la cintura escapular y la porción superior del tórax. Recuerden ustedes que nosotros tenemos músculos productores de la inspiración, tenemos músculos facilitadores de la inspiración y tenemos músculos accesorios de la inspiración. Entonces aquí, con estos ejercicios, nosotros vamos a trabajar la musculatura accesoria también, ¿sí? Y el primer ejercicio, ¿sí?, en posición sedente, el paciente inspira y lleva la cabeza hacia atrás y regresa hacia adelante con la expiración. En el segundo ejercicio, paciente en posición sedente va a movilizar sus miembros superiores en flexión a 90 grados. A la inspiración y a la expiración regresa. Y en el tercer ejercicio vamos a realizar una abducción de brazos. A la inspiración el paciente hace una abducción de brazos a 90 grados y a la expiración regresa a la posición inicial. Estos ejercicios son muy importantes, ¿sí?, muy importantes para movilizar la cintura escapular. Acuérdense ustedes que cuando nosotros movilizamos nuestros miembros superiores, también estamos movilizando de cierta forma nuestra caja torácica, ¿sí? Y estamos movilizando la porción superior del tórax. Entonces, voy también a promover la ventilación de la parte superior o del ápice del pulmón. Voy a promover, ¿sí?, la ventilación. Otro ejercicio, habíamos dicho que tenemos que hacer ejercicios de expansión torácica o respiración costal, y consiste en colocar las manos, ¿sí?, en el tórax del paciente, en la zona que usted quiera expandir. ¿Sí? Entonces, si yo quiero expandir las bases del pulmón, yo voy a colocar mis manos en las bases del pulmón y le voy a solicitar al paciente que inspire, ¿sí?, lentamente, llevando todo el aire
hacia dónde están mis manos. ¿Sí? Entonces, yo voy a sentir que mis manos se mueven. Cuando el paciente inspira, las manitos se van a abrir y cuando expira, ¿sí? Se van a juntar. Este ejercicio nosotros lo podemos hacer para las bases del pulmón, para el ápice del pulmón, lo podemos hacer en decúbito supino, lo podemos hacer en posición sedente, en decúbito lateral, lo podemos hacer en decúbito prono. ¿Sí? Concientizar al paciente el movimiento. ¿Sí? Ya saben ustedes, la respiración por la nariz es lenta, es profunda, ¿sí? Y debemos expirar con labios fruncidos. Las repeticiones, 10, 15, 5, pues yo siempre digo, es de acuerdo a la capacidad del paciente. Yo puedo decirles a ustedes 15 respiraciones al paciente, pero mi paciente no puede hacer 15 respiraciones. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo disminuir el número de repeticiones. Quizás dejarla en 10 repeticiones. ¿Ya? Bueno, entonces pasamos de los ejercicios de expansión torácica. Estos ejercicios son importantes, todos los que hemos venido hablando ahorita, que son de inspiración diafragmática, los de la movilización de la cintura escapular, estos de expansión en los pacientes que presentan fibrosis pulmonar. ¿Por qué razón? Porque la fibrosis pulmonar es una enfermedad que tiene su origen, su fisiopatología es restrictiva. ¿Qué hace la fibrosis pulmonar? La fibrosis pulmonar me produce unas cicatrices en el pulmón y ustedes imagínense una cicatriz que no se puede distender. Entonces, el tejido pierde la elasticidad y el pulmón no puede distenderse. Yo necesito que ese pulmón recupere la elasticidad. ¿Sí? Y lo voy a hacer con ejercicios de expansión torácica, ejercicios diafragmáticos, ejercicios de movilidad de la cintura escapular. De esa forma yo voy a tratar de que ese pulmón se distienda, recupere algo de elasticidad. ¿Sí? Esto es muy importante en las patologías restrictivas. Y como digo, la fibrosis pulmonar es restrictiva. Aquí tenemos otros ejercicios que son para activar cada hemitórax por separado. Es importante que nosotros activemos, ¿sí?, cada hemitórax. Ya con los otros ejercicios, nosotros ya hicimos abducción de brazos, ya lo hicimos la flexión. Trabajamos el tórax por completo, los dos hemitórax. Pero ahora yo voy a trabajar uno por uno. Entonces, empiezo con estos ejercicios en sedestación, realizo la inspiración y elevo el brazo. A la expiración, regreso a la posición inicial. En el segundo ejercicio, en la posición sedente, me inclino hacia un lado a la inspiración y regreso a la expiración. En el tercer ejercicio, ¿sí?, la posición inicial, pues paciente sedente, la una mano se encuentra en el muslo y la otra la vamos a colocar en nuestra cabeza. Ahí, no sé si me ven. Y voy a inspirar. Inspiro y abro mi brazo. Expiro y regreso. ¿Sí? Activo
cada hemitórax por separado. ¿Qué más está recomendado? Nosotros estábamos acostumbrados a utilizar el inspirómetro de centímetros cúbicos, ese que comúnmente hemos utilizado en fisioterapia respiratoria, el de las bolitas. Pero ahora, en esta enfermedad COVID-19, no está permitido utilizar este inspirómetro. El que está recomendado ahora es el inspirómetro volumétrico. Y es porque este inspirómetro tiene una resistencia que nosotros podemos irla modulando, ¿sí? De acuerdo a la capacidad del paciente. Con el inspirómetro de 3 bolitas, es un poco al paciente que tiene dificultad respiratoria, que ha perdido su fuerza, pues muchas veces no puede ni levantar ni una bolita. En cambio aquí, como está modulado, pues le permite al paciente, de acuerdo a su capacidad, hacer el ejercicio. Y el incentivómetro, pues ayuda a permeabilizar la vía aérea. También permite simular los suspiros y los bostezos fisiológicos. El inspirómetro incentivo lo deben realizar las personas que pueden recibir la orden, que estén conscientes, y es importante la forma de ejecutar el ejercicio. El paciente debe estar sentado cómodamente, el inspirómetro debe estar ubicado en una buena posición, no debe estar inclinado ni para un lado ni para el otro, debe estar vertical, ¿sí? La mano del paciente debe estar ubicada en el abdomen, ¿sí? Para realizar una respiración diafragmática también. Todos los ejercicios, ¿sí?, deben ser realizados con respiración diafragmática. Eso es otro punto importante. Entonces, indicar al paciente que debe realizar una respiración diafragmática, ¿sí? Inspira, el abdomen se protruye, expira, el abdomen se contrae. Al hacer el ejercicio, el paciente debe mantener, ¿sí?, debe mantener la inspiración, ¿sí?, 2 o 3 segundos. Entonces, esta inspiración es profunda, ¿sí?, profunda y sostenida. También este ejercicio nos ayuda a recuperar el patrón diafragmático y a reeducar el diafragma. Igualmente, ¿cómo está indicado? De acuerdo a la capacidad del paciente. 10 a 15 respiraciones nos dicen, pero en realidad es de acuerdo a la capacidad del paciente, y para eso yo ya debo hacer mi evaluación, ¿sí?, y ya debo saber cuánto voy a prescribir al paciente. ¿Qué más tenemos aquí? Los ejercicios de expiración lenta con la boca abierta. Y este ejercicio sirve para ayudar a eliminar secreciones, pues en el caso de que el paciente tuviera secreciones, vamos a realizar este ejercicio, porque este ejercicio moviliza secreciones y se elimina por medio de la tos. ¿Cómo lo debe hacer? En el cúbito lateral, como lo vemos, inspira por la nariz. Aquí no va a ser profunda, sino que una inspiración normal. Y va a expirar por la boca, ¿sí?, pero con la boca abierta, ¿sí? Todo su aire, hasta que se quede
sin aire, digámoslo así, ¿sí? Que sus pulmones se hayan vaciado. Esto se realiza durante 5 minutos y luego lo realiza al otro lado. Puede realizar 2 veces al día, mañana y tarde. Para la eliminación de secreciones también tenemos otra técnica que se llama drenaje autógeno. El drenaje autógeno es una técnica igual en la cual el paciente lo realiza en posición sedente, ¿sí? Hace una inspiración, lleva la cabeza hacia atrás y luego expira con la boca abierta. La diferencia aquí es que lo va a hacer con diferentes volúmenes. Puede ser con volúmenes bajos, medios o altos. ¿Sí? Ese es el drenaje autógeno, que es una técnica que también se utiliza bastante para eliminar secreciones. Luego tenemos ejercicios de respiración, de presión positiva expiratoria doméstica, bien lo dice aquí, doméstica, porque se utiliza una botella de agua, una manguerita. Si el paciente dispone de una pinza nasal, también es necesario una pinza nasal para que el aire no se vaya por la nariz, sino que sea solamente por la boca. Entonces, esta técnica, ¿sí?, produce vibración endobronquial y también ayuda a la eliminación de secreciones y también nos ayuda a incrementar el flujo expiratorio, ¿sí? Porque al inspirar nosotros cogemos aire máximo, ¿no? Inspiramos profundamente y cuando expiramos por la manguera, pues lo vamos a hacer todo el aire y las burbujitas que se produce ahí adentro es lo que hace que haya una vibración endobronquial y va a ayudar a movilizar las secreciones y a eliminar. Entonces nos ayuda a eliminar secreciones y a incrementar los volúmenes expiratorios. Bueno, y la resistencia también lo podemos incrementar en esta técnica, incrementando la longitud de la manguera, disminuyendo a lo mejor el diámetro de la manguera y aumentando el nivel del agua. Se incrementa la resistencia si yo quiero hacer un poquito más resistido el ejercicio y si mi paciente está en la capacidad de realizar de esa manera. También existe otra técnica que a mí me gusta mucho y se llama ventilación dirigida. Esta técnica pues nos va muy bien con estos pacientes COVID, ¿sí?, porque mantiene la ventilación minuto. El objetivo de esta técnica es el mantenimiento de la ventilación minuto, aumento del volumen corriente, disminución de la frecuencia respiratoria. Y estos objetivos, ¿sí?, se van a cumplir con 3 propósitos, que son la reeducación del patrón diafragmático, la corrección de movimientos asinérgicos y paradójicos, adquisición de una adecuada ritmicidad respiratoria, que es todo lo que se ha alterado en el paciente COVID. Y yo pienso que esta técnica le va muy bien al paciente COVID. Esta técnica tiene etapas y la primera es la sensibilización a la técnica, educar al paciente, concientizar al paciente de su enfermedad. El paciente debe estar consciente de qué es lo que tiene, cuáles son sus dificultades, para que tenga una apropiación, ¿sí?, y un apego a hacer los ejercicios. Y tiene 3 etapas. Entonces, la primera etapa de esta técnica está dirigida a reducir y a desbloquear el diafragma, ¿sí? También va a fortalecer la musculatura abdominal. Acuérdese que la musculatura abdominal es la musculatura que nos va a ayudar en la expiración forzada.
Es decir, que el paciente en muchas ocasiones no puede, no tiene una tos efectiva. Es porque sus músculos abdominales están débiles. Entonces, en esta etapa también vamos a fortalecer la musculatura abdominal y vamos a instaurar un patrón ventilatorio con grandes volúmenes corrientes y frecuencias respiratorias bajas, que es lo que nosotros queremos en el paciente COVID, ¿verdad? En la etapa 2 de esta técnica, nosotros vamos a trabajar con la musculatura abdominal como paso preparatorio para la enseñanza de la tos controlada. Y bueno, aquí tenemos algunos ejercicios, pero ya se nos acaba el tiempo y voy a describir la etapa 3, que son los ejercicios de juego costal, que estos nos van a ayudar a nosotros a movilizar la caja torácica, vamos a movilizar los miembros superiores y vamos a favorecer la expiración, la inspiración, porque ya trabajamos tanto con los músculos inspiratorios y con los expiratorios. Y en la última etapa que me ha faltado, que no he puesto aquí, que es la etapa cuarta, que está dirigida ya a la actividad, ¿sí? Durante la actividad. Es decir, que yo aquí en esta etapa, cuando llego a la etapa 4, yo ya le doy el alta al paciente, porque mi paciente ya puede realizar actividades de la vida diaria, ya hace ejercicios de mayor intensidad. Entonces, es un paciente que ya se encuentra en buenas condiciones. Y finalmente tenemos la readaptación a las actividades de la vida diaria. ¿Cómo lo hacemos esto? El paciente puede realizar actividades, subir y bajar gradas, puede hacer caminatas, puede hacer unos trotes pequeños, ¿sí? Pasamos al entrenamiento aeróbico, que ya es un entrenamiento un poquito más fuerte. Para hacer un entrenamiento aeróbico, nosotros necesitamos saber la intensidad del ejercicio, cuál es la intensidad del ejercicio que yo necesito en este paciente y cómo voy a calcular eso por medio de una prueba de esfuerzo primero. También puedo aplicar la ecuación de Carbonen para calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento que es necesario, ¿sí? Saber hasta cuánto el corazón tiene su capacidad aeróbica. Y de acuerdo a eso yo puedo ir incrementando el entrenamiento aeróbico. Puedo decir que yo voy a empezar con el 50% de la capacidad funcional cardíaca, ¿verdad? Y conforme voy en las sesiones mejorando esta capacidad, puedo volver yo a reformular el entrenamiento aeróbico y puedo ir incrementando al 60%, al 65%, al 70%, ¿sí? De acuerdo a cómo vaya avanzando mi paciente. Y para esto también debo utilizar yo la escala de Borg, que es una escala de percepción subjetiva del paciente. Es decir, que yo le voy a dar una hojita al paciente con esta escala y él va a decir, bueno, de acuerdo a esta hojita, a la escala, estuvo fuerte, no estuvo muy fuerte el entrenamiento. Luego del entrenamiento aeróbico, nosotros vamos a pasar al entrenamiento de fuerza. Vamos a fortalecer. Entonces, yo aquí necesito ya combinar aeróbico y fuerza, ¿verdad? Bueno, pasemos. Aquí estamos con las actividades de la vida diaria, lo que una persona normalmente haría, ¿sí? Aquí vamos nosotros a hacer ya ejercicio aeróbico, ¿verdad? Pasamos al ejercicio de fuerza, ¿ya? Vamos a fortalecer la musculatura. Y aquí tenemos nosotros la escala de Borg, ¿sí? Esta escala, como les dije, es una escala de percepción subjetiva del esfuerzo que se autoevalúa el paciente. Entonces, esta escala va de 0 a 10. El 10 es máximo, ¿no? Entonces,
Si yo le hago el entrenamiento al paciente y le doy la escala para que se autoevalúe y me dice 10 máximo, Dios, entonces tengo que reformular el entrenamiento. Entonces, esta escala también me ayuda a mí, ¿sí? A saber la intensidad con la que debo trabajar con el paciente. ¿Sí? Entonces, cero, nada. A lo mejor el paciente me dice, cero, nada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Nada con el paciente. Tengo que reformular nuevamente y tengo que reprogramar el ejercicio, ¿sí? 1 muy poco, 2 poco, 3 regular, 4 un poco fuerte, 5 fuerte, 7 muy fuerte, muy fuerte el 9 y 10 máximo. Esta es una muy buena herramienta que nosotros siempre debemos manejar. Y gracias, ya creo que me pasé del tiempo. Muchísimas gracias, licenciada Narcisa. En este momento vamos a habilitar la sección de preguntas. Pueden dejarnos en el chat todas sus preguntas. Vamos con la pregunta. Con una de las preguntas nos dicen, licenciada, ¿cómo puedo evaluar si mi paciente está trabajando con un volumen alto, medio o bajo? Ya. Los volúmenes bajos sería partamos de una respiración normal. ¿Sí? ¿Qué es una respiración normal? Sería para nosotros un volumen medio. ¿Sí? Si yo quiero trabajar con un volumen alto, ¿sí? Sería una inspiración profunda, ¿sí? Muy profunda. ¿Sí? Sería una inspiración profunda y prolongada al máximo. Ese es un volumen alto. Si yo digo un volumen medio, pues sería una respiración normal y un volumen bajo sería una inspiración corta. Y estaríamos trabajando los 3 volúmenes, en ese caso, del drenaje autógeno. Perfecto, muchísimas gracias. Nos dice también Cristina Guerrero, excelente licenciada, felicidades. Nos dice María José Gracias. Mendoza, ¿cuáles son las escalas más frecuentes que se están utilizando para la evaluación en los pacientes con COVID? Bueno, como habíamos dicho ya, tenemos la caminata de 6 minutos que se puede utilizar con estos pacientes. También podríamos utilizar el PIMAX, el PEMAX, dependiendo de lo que quiero evaluar. Si quiero evaluar la musculatura, pues inspiratoria, utilizo un PIMAX y si no, pues un PEMAX para la expiratoria. También están las pruebas de esfuerzo, ¿sí? que son un buen indicador para nosotros. También tenemos la espirometría, que también igualmente nos da muy buena información con respecto al paciente. Y luego tenemos las otras escalas que actualmente se están utilizando, ¿sí? De acuerdo a la lectura científica, como ya lo dije, la PCFS y también se están utilizando algunas otras de calidad de vida. También leí en un artículo científico que se estaban utilizando la escala de Bartel justamente para valorar la funcionalidad del paciente, para valorar el equilibrio. ¿Sí? Son escalas que nosotros antes habríamos utilizado en otro tipo de pacientes, no en un paciente respiratorio, pero la lectura nos dice que los fisioterapeutas ahora en la parte respiratoria deberíamos utilizar todas estas escalas para comprobar la funcionalidad de los pacientes, porque como tenemos déficit motora en estos pacientes por el prolongado, digamos, la prolongada inmovilización por el síndrome de inmovilización, entonces debemos utilizar también estas escalas. Muchísimas gracias. Nos dice también Roxy Tenorio, excelente presentación, Licen.
Micaela Villasís también nos dice excelente ponencia, licenciada, éxitos, gracias por la información. La licenciada Jerry Suárez nos saluda desde México y nos dice felicidades, una exposición muy clara. Gracias. También Helen Castillo Ceballos nos dice excelente licenciado, un abrazo inmenso. Se me movió el mensaje ya. Gracias. Un abrazo inmenso, disculpe. ¿Qué ejercicios son recomendables si el paciente se encuentra con una frecuencia respiratoria alta? A ver, algo que también se me pasó y que ahorita lo voy a decir, es que nosotros debemos siempre tener a la mano un pulso oxímetro. Es el que nos va a dar a nosotros la información de la saturación de oxígeno del paciente, la frecuencia cardíaca del paciente. Cuando nosotros tenemos un paciente con frecuencia cardíaca alta, pues los ejercicios respiratorios que deberíamos utilizar con estos pacientes son ejercicios simples, sencillos, que no requieran periodo de apnea, porque ese corazoncito está trabajando muy fuerte, y si nosotros le hacemos ejercicios que requieran mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Como ejercicios isométricos o ejercicios que requieran mayor esfuerzo, pues vamos a provocar que ese corazón, ¿sí?, trabaje más fuerte. Entonces, hacer ejercicios que no le demanden mayor energía al paciente. Y yo considero que realizaría ejercicios sin periodos de apnea, ejercicios simples de flexión de miembros superiores, abducción, quizá respiración diafragmática, sí lo haría, pero sin periodo de apnea en estos casos, hasta que se estabilice la frecuencia cardíaca del paciente. Y siempre tener un pulso oxímetro a la mano. Esa es una herramienta también de trabajo que no nos debe faltar cuando vamos a trabajar con pacientes que tienen antecedentes cardíacos, ¿sí?, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Para ello, también para estas personas que tienen factores de riesgo cardiovascular, también debemos realizar los test, ¿sí?, de frecuencia cardíaca de entrenamiento. No podemos nosotros trabajar si no sabemos cuál es la frecuencia cardíaca de entrenamiento del paciente, y si es que mi paciente está con la presión inestable, no trabajar. Perfecto, muchísimas gracias. También Freddy nos dice, un paciente con fibrosis pulmonar, ¿qué ejercicios se pueden aplicar? Ya. Habíamos dicho que la fibrosis pulmonar es la presencia de cicatrices en el tejido, ¿verdad? En el parénquima pulmonar. Al ser esta una enfermedad de origen restrictivo, ¿qué quiere decir restrictivo? Restrictivo quiere decir que tiene dificultad, ¿sí?, para llenar de oxígeno los pulmones. La distensibilidad y la elasticidad, ¿sí?, se afectan en este caso, y el pulmón no se expande para llenarse de un volumen adecuado. ¿Qué necesito yo hacer ahí? Tengo que hacer ejercicios que me promuevan la distensión, que me ayude a ganar elasticidad pulmonar en este paciente, para que exista un mejor llenado, ¿verdad? Entonces tengo que hacer ejercicios inspiratorios de base. Primero, diafragmáticos. Ejercicios diafragmáticos en todas las posiciones: bipedestación, sedestación, decúbito supino. Podemos realizar en decúbito lateral también los ejercicios diafragmáticos que también dan buen resultado.
por la posición también del pulmón, el pulmón que está supralateral, ¿sí? Es el que va a tener mayor llenado. El infralateral es el que se va a esforzar un poquito más porque está presionado. Entonces, trabajar también en decúbito lateral para ganar expansión pulmonar. Otro ejercicio que le va muy bien a estos pacientes es el de la expansión torácica, colocando nuestras manos en el tórax y pidiéndole al paciente que inspire y que lleve todo el aire hacia donde están mis manos. Entonces el paciente se, se concientiza también, ¿sí? Y claro, el paciente concientiza, inspira y en su mente él manda el oxígeno a donde están mis manos. Puede ser en las bases, puede ser en los lóbulos medios, puede ser en el ápice, ¿sí? Eso me va a ayudar a ganar expansión pulmonar por segmentos. Es muy importante trabajar la expansión pulmonar y todos los ejercicios que son de expansión torácica. Todos los ejercicios de expansión torácica. Hay ejercicios que se realizan en el yoga, ¿sí? Que se realizan en el yoga. Son ejercicios justamente de las asanas en donde se elevan los brazos, se abre el pecho. Eso me va a ayudar a mí a abrir el tórax y llenar mayor cantidad de oxígeno. Espero le haya ayudado. Muchísimas gracias. También Darwin nos dice, muy bien, Lisen, excelente exposición, ya que todas esas técnicas son básicas para poder abordar a un paciente en respiratoria. Muchas gracias. También en la otra plataforma nos dice Majos Contreras, nos manda sus saludos y dice, gracias por su conocimiento que nos comparte. Tengo 2 preguntas. La primera es, con los pacientes con tos muy frecuente, ¿tiene alguna opinión o algún ejercicio que nos ayude a disimularla? Y la siguiente pregunta nos dice, ¿después de qué día de contagio es conveniente comenzar con los ejercicios respiratorios? A ver, la primera pregunta en relación a los ejercicios, ¿cómo era? Repítame, por favor. Claro, nos decía, con los pacientes con tos muy frecuente, Entonces, ¿tiene ya, alguna opinión o algún ejercicio que nos ayude a disimularla? ya. En estos pacientes que presentan tos, y si es que esta es tos seca, hay que tratar de evitarla y eso se hará mediante fármacos, ¿sí? Porque la tos nos hace que gastemos mucha energía al toser. Y si es seca, pues no es una tos productiva. Cuando la tos es productiva es porque estamos eliminando secreciones. Si es que es seca, hay que eliminarla. Eso lo hará el médico por medio de fármacos. Pero también nosotros aquí en la ventilación dirigida tenemos una etapa, ¿sí? Que es la etapa preparatoria para la tos controlada. Entonces, en esta segunda etapa de la ventilación dirigida, en donde se trabaja con la musculatura abdominal, se enseña a controlar la tos. Sabemos nosotros que la musculatura abdominal interviene, ¿sí? En expiración forzada y la tos es una expiración forzada. Entonces, mediante el fortalecimiento de la musculatura abdominal, podemos nosotros también controlar la tos y también podríamos tener una tos efectiva cuando tenemos unos abdominales fuertes, digámoslo así. Perfecto, y la siguiente pregunta era, ¿después de qué día de contagio es conveniente comenzar con los ejercicios respiratorios? Bueno, un poquito complicado decir después de cuántos días de contagio, porque
no sabemos en qué condiciones estará el paciente. Entonces, a lo mejor si el paciente no presenta tanta sintomatología, digamos así, podríamos iniciar luego de que ya no presente sintomatología, mejor dicho, porque si el paciente tiene fiebre, no podríamos realizar los ejercicios, ¿verdad? Con sintomatología presente con el paciente, inicialmente no podríamos realizar ejercicios. Posteriormente, cuando ya el paciente se sienta mejor, no sabría decir yo cuántos días, la verdad, no sabría decir cuántos días, pero sí cuando ya el paciente no tenga síntomas como fiebre, por ejemplo, podríamos iniciar. Si es que es un paciente que no ha sido necesaria su hospitalización, ¿verdad? Porque si ya el paciente está hospitalizado, su manejo será de otra manera y de acuerdo al criterio del médico también. Uh-huh. Muchísimas gracias, licenciada Narcisa. Y si nos pudiese ayudar con un último mensaje que quisiera dejarnos a todas las personas que nos encontramos capacitándonos y nos capacitamos constantemente de la comunidad de Samedi y Levens. Bueno, decirles que la fisioterapia respiratoria, la rehabilitación respiratoria, como ustedes quieran llamarla, es un tema apasionante. A mí me apasiona, la verdad. Y pedirles que como fisioterapeutas estemos capacitándonos siempre, leyendo siempre, siempre, siempre la autorización científica a través de la lectura científica, ¿sí? Que ahora usted busca y encontramos datos, encontramos también soluciones. Por medio de ello nosotros podemos saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo y a ver, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Verdad? Hacerme una autoevaluación. Entonces, pedirles a mis colegas, a mis estudiantes, que se capaciten y que se interesen por la lectura científica, que pues es lo que a nosotros nos va a llevar siempre al éxito como profesionales y al éxito a nuestros pacientes, que son nuestra razón de ser. Pues somos una profesión humanista, ¿sí? Que entregamos nuestro servicio a personas que en estos casos son vulnerables, que están en alguna situación que mismo nos ha puesto esta enfermedad, depresiones, bueno, tantas cosas, ¿no? Que nos ha hecho, mejor dicho, ser mejores personas, creo yo, que esto nos sacará al mundo mejores seres humanos, eso es lo que yo espero. Y la mejor forma de dar a nuestro prójimo una buena atención, pues es capacitándonos, estudiando, leyendo. Esa es mi mensaje. Muchísimas gracias, licenciada Narcisa. Todo un honor haber tenido la presencia de usted el día de hoy. Muchas gracias por compartirnos todo su conocimiento y un poquito de toda su experiencia y trayectoria que nos ayuda a ser mejores profesionales. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad y que tenga una excelente noche, licenciada. Ay, muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes muchísimo, muchísimo. La verdad es que he tenido mucho gusto en participar con ustedes, en transmitir alguna cosa, un conocimiento a todos ustedes. Les envío un abrazo grande, un abrazo fuerte, que todos estén bien, estén sanos, que se cuiden. Y despedirme. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Igual se hacen llegar las felicitaciones por las diferentes plataformas y muchísimas gracias por todo. Esperamos que siga siendo ese profesional de éxito que ya lo es. Hasta una próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches.